Quiero compartir con ustedes una historia que es muy conocida, pero que la voy a leer, son unos 25 versículos. La voy a leer y luego voy a destacar algunos puntos, algunas enseñanzas, algunas lecciones que Dios quiere darnos, ¿sí? Me refiero a el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana o con esta mujer en tierras de Samaria. Esto está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 26. Yo no voy a leer toda la historia, pero voy a leer sí una buena parte. Dice, y cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo lo que el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen, o sea, los judíos dicen, que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran de lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bien, un relato interesantísimo, habría muchísimo que destacar. Se puede escribir un pequeño libro con todos los detalles y las enseñanzas de esta historia, ¿sí? Pero yo solamente voy a destacar algunos pocos. Déjeme ir de lo, creo yo, conocido a lo menos conocido. Es interesante las rutas. Déjeme, así, me tomo 2 minutos para hablar de las rutas porque es importante con el primer punto que quiero destacar. Israel es un país, por lo menos en tiempos bíblicos, es un país más bien largo
que ancho. Es más largo y menos ancho, ¿verdad? Es así como alargado, ¿sí? Y podríamos dividir en tres grandes sectores, por así decirlo, ¿no? La parte sur, ¿sí? La parte de abajo es la parte de Judea, vamos a decir. Hay una serie de ciudades, pero podríamos decir que es la parte de Judea. La parte de la franja del centro son todas las ciudades de los samaritanos, eran todas las ciudades de los samaritanos, el sector de los samaritanos. Y la franja del norte, la franja de arriba, ahí estaba Galilea. Galilea, con el mar de Galilea, el de Genezaret. Y en el costado derecho atravesaba como una especie de marca limítrofe natural el río Jordán. Y en el río Jordán está el mar de Genezaret o de Galilea y también está el mar Muerto. Acá está el Jordán. Lugares bíblicos que a nosotros nos suenan porque lo hemos leído mucho en la Biblia, ¿sí? El relato dice, el versículo del 1 al 3, ¿sí? Que Jesucristo, estando en Judea, la parte sur, decide viajar hasta Galilea, la parte norte. Desde Judea, la parte sur, hasta Galilea hay 150 kilómetros. ¿Y se viajaba cómo? A pie. O sea, era un viaje de ¿cuántos días? ¿Sí? Varios días, ¿no? No sé ustedes cuántos kilómetros caminarían por día. A mí me llevaría un par de años, eso no sé. ¿Me entienden, no? Pero era un día, era un viaje, era un viaje. De la parte de Judea donde estaba Jesús hasta Samaria, que estaba al centro, había 90 kilómetros. 90 kilómetros. Así que era un viaje. Ahora, destaco los tres primeros versículos. Dice que cuando Jesús supo que los fariseos habían oído decir, este Jesús bautiza más que Juan el Bautista, entonces Jesús decidió dejar Judea y caminar 150 kilómetros a Galilea. Este es un detalle importante. La razón por la que Jesús se trasladó 150 kilómetros al norte a pie con sus discípulos fue que él supo que los fariseos, que eran parte del liderazgo religioso de la época, se habían enterado que Jesús y sus discípulos bautizaban más que Juan el Bautista. Ya para el liderazgo religioso de la época, Juan el Bautista era una especie de piedra en el zapato, ¿se entiende, no? O espina, una espina clavada. Era algo que molestaba, porque el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje que él llamaba al arrepentimiento, a volvernos a Dios, y era un mensaje exitoso. Y mucha gente se estaba uniendo a este movimiento que estaba generando Juan el Bautista con su mensaje. Así que esto ya ponía nervioso al liderazgo religioso de la época. Pero resulta que ahora el liderazgo religioso se entera que este Jesús bautiza más todavía. Es decir, que el movimiento que Jesús, que es un movimiento que de alguna manera es la continuación de lo que Juan el Bautista venía haciendo, que el movimiento que Jesús está generando es superior todavía. Y él sabía que esto iba a traer problemas. Esto iba a traer problemas. Entonces fíjense que Jesús hace algo que nosotros deberíamos hacer. Jesús elige qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Y él dice, esto va a traer problemas a mi ministerio. Pero es una batalla que yo decido no pelear. Así es que me traslado mi ministerio de Judea 150 kilómetros arriba. ¿Quién le decía a Jesús cuándo tenía que trasladarse? ¿De dónde sacaba a Jesús este criterio de esta batalla la voy a pelear y esta batalla no la voy a pelear? Obviamente, Jesucristo en su comunión con Dios, con el Padre, de su comunión con el Padre, obtenía un discernimiento espiritual increíble que le permitía saber qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Porque a veces él se enfrentó al liderazgo religioso, ¿sí o no? En dos ocasiones, hasta incluso hizo la limpieza del templo, ¿no? Y en ocasiones, sencillamente,
se iba, cambiaba de ciudad. O sea, él a veces, él decidía pelear algunas batallas y otras no. Y yo creo que acá tenemos una gran enseñanza para nosotros. No tenés que pelear todas las batallas de tu vida. ¿Me entendés, no? No tenés que pelear todas las batallas de tu vida. En tu relación matrimonial, en tu relación con los hijos, en tu relación laboral, surgen dificultades y vos tenés que tener el discernimiento espiritual que tenía Jesús, que Jesús obtenía del Padre, para entender qué batallas tenés que enfrentar y qué batallas tenés que dejar pasar. Las tenés que dejar pasar. Yo creo que esto es una lección valiosa para nosotros. Esto pasa mucho también en los matrimonios, ¿sí? A veces se generan problemas matrimoniales, ¿sí? O en la familia, con los hijos. Se generan problemas familiares porque, por pavadas, porque dejaste la luz prendida, porque dejaste la ropa interior donde no tenía que estar, porque se te pasó la sal en la comida. Y son cosas que si vos decís, a ver, decido dejar pasar esto, decido no enfrentar esto, ¿me entienden, no? Lo dejo pasar y ¿cómo queda? El ambiente queda bien. Pero a veces por ensañarnos en ciertas cosas, por intentar resolver todo, o por intentar tener el control de todo lo que pasa, nos metemos o enfrentamos o desatamos batallas de las cuales después salimos perdiendo. Miren, hay otro tema que quiero destacar y que era la necesidad. El versículo 4 dice que cuando Jesús decide ir desde el sur al norte, desde Judea a Galilea, el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Si algo te es necesario es porque hay una necesidad. Y es interesante porque en realidad cuando se hacían las fiestas religiosas en Judea, ¿sí? Todos los habitantes, todos los judíos de Galilea, para no pasar por Samaria, que era la ruta corta, hacían un rodeo y bordeaban el río Jordán para entrar después a Judea. ¿Por qué? Porque querían evitar el pasar por la tierra de los samaritanos, porque leímos en el texto que samaritanos y judíos no se trataban. Pero Jesucristo no hace el rodeo que cualquier judío haría para pasar de un lugar a otro, del sur al norte, sino que Jesucristo pasa por Samaria. El versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad. Jesucristo tenía la necesidad de pasar por Samaria. Y uno se pregunta cuál era esa necesidad. Y gracias a Dios, la respuesta la tenemos en el versículo 35. Dice, del mismo capítulo 4, que dice, ¿acaso no dicen ustedes, aún falta 4 meses para el tiempo de la cosecha? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. En definitiva, acá Jesucristo está usando una ilustración, ¿sí? A través de la cual está diciendo, a mí me era necesario pasar por Samaria, yo necesitaba pasar por aquí, porque aquí hay personas maduras que están listas para aceptar el mensaje del Evangelio. Esa es mi necesidad. En definitiva, parece que las necesidades de Jesús pasan por buscar a personas que están maduras, que están dispuestas a escuchar el Evangelio. No todos están dispuestos y maduros. Lo vemos incluso en tiempos de Cristo. Pero parece que las necesidades de Jesús tienen que ver con buscar a personas que están dispuestas y maduras para escuchar el Evangelio. Por eso, hacia el final de la historia, que no lo leímos, pero que está ahí en Juan 4, cuando la mujer samaritana sale corriendo a buscar a sus compatriotas, a anunciarles que ha encontrado al Mesías, los discípulos aparecen y le ofrecen comida, porque ellos han venido a comprar. Y Jesucristo no quiere comer. Le dicen, maestro, come, come. Y pensaban entre ellos, dice el texto, posiblemente alguien le ha traído comida en nuestra ausencia, porque no quiere comer. Y Jesucristo dice estas palabras magníficas, que dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para Jesús? Salvar. Así que las necesidades de Jesús pasaban por buscar a aquellos que estaban maduros ya
dispuestos a escuchar el Evangelio. Yo me pregunto si mis necesidades pasan por ahí. Mis mayores necesidades pasan por compartir el Evangelio con aquellos que están dispuestos a escucharlo, o mis mayores necesidades pasan por otra área de la vida. Y esa es una pregunta para reflexionar. Destaco el tercer punto de los 4 que quiero destacar, y es el proceso. Miren, yo lo voy a resumir en cuatro breves declaraciones, que ustedes ya la leyeron al leer conmigo el texto. El proceso a través del cual Jesús llama la atención de esta mujer para anunciarle que Él es el Mesías, que es su Salvador. Versículo 7, Jesús llama la atención de esta mujer haciéndole un pedido: dame de beber. La sorpresa de la mujer es evidente, cuando en el versículo 9 contesta: ¿cómo tú que eres judío me pides a mí agua, que soy samaritana? ¿Llamó la atención o no logró llamar la atención, sí o no? Claro que sí. Entonces después viene el versículo 10. Ahora que Jesús tiene su atención, despierta en ella el interés. Si supieras quién soy, yo te daría agua viva. ¡Apa! Me está ofreciendo algo que no tengo. Y entonces ahora sí, viene el versículo 14, cuando él, ya teniendo la atención y el interés de ella, habiendo despertado en ella interés y atención, ahora él la indujo a desear esa agua viva, dejándole claro, ¿sí?, que si ella bebe de esa agua, no tendrá sed jamás. Y entonces ahora viene la respuesta de la mujer, y se completa el círculo, ¿no? Versículo 15. Dame de beber esa agua. ¿Por qué destaco este proceso? Porque predicar el Evangelio, hermanos, es un proceso. Vos no vas a compartir el Evangelio con las personas en 4 palabras, en un paso, y está todo bien. Hay todo un proceso a través del cual nosotros tenemos que dejarnos dirigir ¿por quién? Por Dios, para poder llegar al corazón de las personas. El evangelismo conlleva seguimiento, el evangelismo conlleva interesarme por la persona y, ¿me entienden?, y mantener contacto con esa persona. Nosotros no somos solamente repartidores, carteros, que el cartero viene, te deja la carta y se va. No es esa nuestra tarea. Nuestra tarea es entablar una relación con la persona, porque Dios nos dijo que nuestra predicación tiene que ser no doctrinal, sino que nuestra predicación tiene que ser testimonial. Y me seréis testigos, dice Hechos 1:8, en todo el mundo básicamente, ¿no? Los testigos dan testimonio de lo que viven. Y por nosotros, para dar testimonio, tenemos que entablar una relación con las personas. Ahora, Jesús le ofreció grandes cosas a esta mujer. Le ofreció la fuente de agua viva, que supliría todas las necesidades y llenaría todos los vacíos que ella tenía en su vida. Vacíos que esta mujer había intentado llenar con relaciones con hombres. Porque Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y con quien estás ahora no es tu marido. O sea, el vacío existencial de la ausencia de Dios, esta mujer lo llenaba relacionándose con hombres. Vos y yo lo podemos llenar de muchas otras maneras. No es la única, ¿verdad? Pero entonces hay condiciones para que Dios pueda, para que podamos recibir esa bendición. Y Jesucristo se la va a mencionar a ella. Cuando en el versículo 16, ella le dice: dame de esa agua viva, versículo 15. Y en el versículo 16 Jesús le dice: bueno, ok, pero para que yo te pueda dar te pueda dar a conocer la fuente de agua viva, que era el mismo, ve y llama a tu marido. Y ella contesta bien. ¿Vieron cuando uno contesta bien, pero en realidad no estás bien? Porque ella le contesta con la verdad. ¿Qué le dice? ¿Y era verdad o era mentira? Pero no quiere decir que no tenía una relación. Ella contestó estrictamente la verdad, pero ocultaba un pecado ahí. Porque ella estaba
en unión con un hombre, el modelo bíblico que el Señor nos deja es que la unión entre el hombre y la mujer sea a través del matrimonio. Entonces ella contesta estrictamente la verdad. No tengo marido. Y él dice, muy bien, te felicito, dice Jesús. Te felicito. Has dicho la verdad, porque tuviste 5. Y el que tenés ahora no es. Y ella queda expuesta, ¿no? Ella queda expuesta. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la condición para que Dios pueda darnos a beber de esa agua viva que suplirá todas nuestras necesidades y llenará todos nuestros vacíos, es que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecado. Y ella no la cree. No, yo no. Está todo bien. Y Jesucristo le hace la pregunta inquisitiva para que ella reconozca que está en una situación de pecado. Que está en pareja pero no está casada. Y entonces, si nosotros no reconocemos nuestra condición de pecado, hay bendiciones que no vamos a poder recibir. No porque Dios no la quiera dar, sino porque no estamos capacitados para recibirla. Y me detengo en el último punto ahora, ¿sí? Que para mí es uno de los puntos principales del relato y que tiene que ver con la adoración. Cuando la mujer se ve expuesta, entonces da un volantazo en la conversación, da un giro violento en la conversación, porque no quiere seguir hablando de ella y sus 5 maridos y su actual que no es marido. Y dice, bueno, me parece que vos sos profeta, dice. A ver, te voy a hacer una pregunta teológica entonces. Los judíos dicen que hay que adorar ¿en dónde? En Jerusalén. Nosotros los samaritanos dice acá en el monte Gerizim, ¿no? Vieron, ella no quería obviamente seguir hablando de su situación, así que saltó una pregunta teológica. Dice, ¿dónde hay que adorar? Porque al final... Y entonces Jesucristo sale muy bien del tema, ¿no? En primer lugar le va a decir, ustedes adoran de manera equivocada, porque la salvación, Dios ha decidido, hasta ese momento, había decidido que la salvación venía a través de ¿quién? De los judíos. Eso cambiaría con la muerte de Cristo. Pero te voy a decir algo, que llegará el momento, y ya llegó. ¿Llegó con quién? Con Jesucristo. De que va a cambiar este asunto de cómo adoramos a Dios. Yo te voy a contar a vos, le dice, y es interesante que Jesús le dijo esto a una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, es interesante. Si yo te voy a contar algo que ni siquiera a mis discípulos les he contado, pero a vos te lo voy a contar. Yo te voy a contar quiénes son los verdaderos adoradores. Hay muchos que adoran o pretenden adorar, pero yo te voy a contar a vos quiénes son los verdaderos adoradores. Y en el versículo 23 Jesucristo le dice, los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y el versículo 24 va a decir que Dios busca a estos verdaderos adoradores. Son los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu? Es decir, que las personas espirituales son los que van a adorar a Dios espiritualmente. ¿Y quiénes son las personas espirituales? Según Romanos 8:14, los espirituales son los que nos dejamos guiar por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Todas las cosas espirituales tienen que ver con la fe. En otras palabras, aquí Jesucristo le va a decir, los que adoran con fe son los que pueden adorar espiritualmente. Porque creen en la existencia de Dios, porque la fe les permite creer en la existencia de Dios y les permite acercarse a Dios. Así que los que adoran en espíritu son aquellos que adoran con fe. Pero dice que también los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Caín me parece que puede ejemplificar o ayudarnos a entender esto. Caín adoraba en espíritu, claro que sí, porque él tenía la fe suficiente para creer que era a través de un sacrificio que se debía adorar a Dios. O sea, Caín creía en la existencia de Dios, tenía la fe suficiente para creer en la existencia de Dios y para entender que a través de un sacrificio, que era a través de un sacrificio la manera de adorar a Dios. Pero el problema es que Caín no adoraba en verdad.
A Caín adoraba según su verdad. Porque nosotros sabemos a la luz del mensaje de la Biblia que los sacrificios tenían que ser a través de un animal, y ese animal preferentemente era el cordero. ¿Y él qué ofreció en sacrificio? Hortalizas y verduras, que era lo que él producía. Es decir, él adoraba a Dios según su verdad. Yo voy a ofrecer lo que yo quiero, no lo que hay que ofrecer, no según la verdad, no según lo que Dios me pide que yo ofrezca. Yo voy a ofrecer adorar según mi verdad. Por eso Dios rechazó también su sacrificio. En definitiva, los verdaderos adoradores son aquellos que se acercan con fe a Dios, sabiendo que Dios existe y sabiendo que Dios, según Hebreos 11:6, quiere bendecirlos, quiere galardonarlos, dice la versión tradicional, quiere regalarles bendición. Y al mismo tiempo, los verdaderos adoradores adoran conforme a lo que Dios nos ha revelado en la Biblia y no adoran como a ellos les pinta adorar. Adoran conforme a la manera en que Dios ya nos dijo cómo debíamos adorarlo. Y termino con una frase increíble que escuché a una señora que asiste a una de nuestras iglesias. Sí, no en este distrito, pero una señora que asiste a nuestras iglesias. Porque finalmente el mensaje esto de los verdaderos adoradores tiene que ver con que los que adoran en espíritu y en verdad no necesitan un lugar de adoración. ¿Podés adorar dónde? Donde estés. Donde estés. Hoy podés adorar acá, pero en un rato podés estar adorando en tu casa, o mientras manejas el coche, o mientras trabajas. Y esto es liberador y es increíblemente lindo. ¿Por qué? Porque todo momento y toda ocasión y todo lugar es propicio para adorar ¿a quién? A Dios. ¿Saben qué escuché decir esta señora? Ella me dijo, mire pastor, yo me imagino a Jesús diciéndole esto a la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana le dice, che, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén, en Jericín, en Samaria, aquí, allá? Jesucristo le contestó lo siguiente, 2 puntos. Mira, la salvación viene de los judíos, pero te aconsejo que no vayas a Jerusalén a adorar. En primer lugar, porque sos mujer. En segundo lugar, porque has tenido 5 maridos y te has divorciado de todos. En tercer lugar, porque tu actual pareja no es tu marido. En cuarto lugar, porque sos samaritana y los judíos no se llevan con samaritanos, menos con samaritanos mujeres, y menos con samaritanos mujeres que han tenido 5 maridos, y mucho menos con samaritanos mujeres que han tenido 5 maridos y que ahora están en pareja. Así es que yo te aconsejo que te quedes aquí y adores en espíritu y en verdad. Yo dije, wow, escribí un libro, le dije. Escribí un libro. Porque esta frase que ella mencionó habla de los prejuicios que nosotros a veces tenemos. Habla de los prejuicios. Jesucristo dice, mira, ya en Jerusalén la salvación viene por los judíos, pero tienen tantos prejuicios que si vas allá no la vas a pasar bien. Lamentablemente no la vas a pasar bien, porque ellos no tienen la apertura necesaria para compartir el Evangelio con todo el mundo. ¿Qué era mi plan? Dice Jesús. Mi plan, dice Jesús, es que el plan de Dios era que levantara un pueblo, ¿sí?, que transmitiera el mensaje de salvación a todo el mundo, pero se llenaron de tantos prejuicios que ahora están encerraditos ellos ahí y se miran el ombligo entre ellos y son incapaces de compartir la verdad. De hecho, Jesucristo en Mateo 23 va a decir a los fariseos, ustedes, dice, buscan un estudio bíblico, un prosélito, un interesado, por por mar y por tierra. Y cuando lo hallan, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Es increíble que cuando nosotros nos separamos de Dios, cómo
finalmente terminamos asesinando el evangelismo. En primer lugar, porque no hacemos evangelismo. Es decir, no contamos las verdades del evangelio a otros. Y en segundo lugar, porque podemos hacer evangelismo, pero tan cargado de prejuicios, que finalmente es como que mutilamos el mensaje del evangelio. Y me encanta Pablo, que dice, para contarles a las personas de Jesús, con el judío me hago judío, con el griego me hago griego. ¿Me entienden, no? Pablo va a decir, me desprendo de todo prejuicio y me adapto en la medida de mis posibilidades para dar a conocer a Jesús, porque lo que más anhelaba Pablo era dar a conocer a Jesús y el mensaje del Evangelio. Ojalá esa no sea la realidad de ninguna iglesia cristiana. Ojalá podamos librarnos de todo prejuicio y podamos presentar a Jesús de manera llenos del Espíritu Santo y llenos del discernimiento que el Espíritu Santo nos pueda dar para presentarlo de tal manera que las personas, cualquiera sea su condición, lo entiendan y lo acepten. Amén.